Esto puede ser un momentazo, Cristina Picos. Buenos días. Sí, bebe, Buenos bebe. días, perdón. Bebe. Aquí con el caldo de huesos. Hoy vamos a hablar de Wicked. Es un musical. Hace unos días llegué casi arrastrado por la marea a ver esta propuesta. Es una propuesta de ATG Producciones, Wicked, que es una suerte de historia, una precuela, una historia que sucede antes del Mago de Oz. Eso es. Y nos va a dar la oportunidad de hablar, porque es una historia muy bien construida, lejos de parecer, pues eso, un musical infantil o familiar, está llena de metáforas sobre lo que supone conducir a una sociedad. Es una historia muy política. Súper política, sí. Y pasa más inadvertida. El propio Mago de Oz tiene una vertiente muy política, pero esto está construido en base al relativismo. Ni los buenos son tan buenos, ni los malos son tan malos. Y vemos una perspectiva desde, que no quiero yo hacer mucho spoiler, pero para que la gente entienda la dimensión de esto, desde a Dorothy, que siempre la hemos considerado una heroína, acompañado de su hombre de hojalata, cometiendo algunas maldades y atrocidades sin saber que les están teledirigiendo. Esto es una parte, digamos, que ya es menor, porque ya es hacia el final de la obra. Total. Pero haznos una pequeña sinopsis desde esta perspectiva, o sea, que explique un poquito cuál es la parte metafórica de este musical. Bueno, realmente lo has definido muy bien. O sea, el concepto en sí es como difuminar el concepto de la maldad. Entonces, al final la historia sí que se centra en las dos brujas de Oz, ¿no? En Glinda, que conocemos como Glinda la Buena en El Mago de Oz, y Elphaba, que era la bruja mala verde del oeste. De hecho, si recordáis en El Mago de Oz, la película empieza con una bruja aplastada por una casa, con medias como de rayas blancas y negras y unos zapatos como rojos, ¿no? Vale, pues esa es la hermana de Elphaba, de la bruja verde. Que eres tú. Que soy ahora yo, te sí. vemos sin el maquillaje, Sin el maquillaje, verde, pero sí. Pero sí. Y la historia básicamente lo que intenta como es poner en contexto toda la historia de Elphaba y Glinda desde que se conocen en la universidad hasta que se solapa con los hechos que suceden en El Mago de Oz. Es decir, básicamente la mujer aplastada por una casa ni era la mala del cuento. Vale, es que todos tienen un... Exacto, o sea, el malo y el bueno a mí me encanta porque es que no existe, que es malo y que es bueno. O sea, yo puedo ser una buena persona que de repente comete un error y ya soy una mala persona, ¿sabes? O sea, yo creo que la flexibilidad que te da esta historia es que las personas son personas que pueden cometer errores y que eso, pues, depende de quién te lo cuente. Yo siempre digo que todos somos el malo en la vida de alguien. Entonces, si yo me llevo súper bien contigo, pues tú le vas a hablar súper bien de mí a otra persona, pero si de repente tú tienes una mala experiencia conmigo, vas a hablarle mal de mí a otra persona. Y eso... Yo no, porque soy muy buena persona. Tú eres majísimo, pero hay gente que es así. En el mundo sí. Sí. Entonces yo creo que eso es muy guay. Y luego se centra mucho en la amistad de ellas dos, en cómo la una se cambia a la otra. Por eso el final ahí te cambias a mejor, no lo sé, pero me has cambiado, ¿sabes? Por ponerlo en síntesis y que la gente entienda, claro, siempre hablar de obras o musicales o libros o películas a los que la gente todavía no ha ido es muy difícil porque corremos el riesgo de hacer algunos spoilers que a la gente le puedan incomodar. Claro, sí, total. Sí, pero es verdad que para comprender la dimensión de esto creo que es importante eso. O sea, digamos que hay dos brujas, una popularmente, socialmente súper bien aceptada en el mundo de Oz, que resulta que tiene su parte un poco oscura y mezquina. Total. Y luego hay otra bruja que aparentemente es la diferente, porque es de color verde, aparentemente es la mala, es a la que las autoridades, es decir, el señor Mago de Oz, decide inducir a la sociedad a pensar que es la villana a la que hay que perseguir, que pero en realidad es la villana una bruja buena. Claro, pero es la villana cuando ella rechaza ayudarle con su poder. Es decir, es la única bruja que realmente tiene poderes reales y el mago lo que quiere es utilizar sus poderes. Y esto oculta igual que el Mago de Oz oculta una historia sobre el totalitarismo. Total. Porque el que recuerde el Mago de Oz recordará que era un falso mago que se hizo pasar por el hombre que engañaba a la gente. Que engañaba a la gente y tenía un pueblo totalmente sometido. Sí. Y aquí van un paso más allá. Está tomando prisioneros
a los animales, es decir, hay una apuesta también contra el totalitarismo que se explicita, una Total. persecución a profesores, a intelectuales que están caracterizados como si Como fueran animales, animales que eso hablan es. y se les va haciendo olvidar la cultura, el habla y todo esto, ¿no? Y entonces tú te pones en la defensa de esas personas que están siendo atropelladas. Claro, Hoy diríamos... ella se ve identificada también con eso, porque ella ha sido una persona rechazada durante toda su vida, entonces de repente pues ver cómo rechazan a su profe, ¿no? al doctor Dilamont, para ella pues conecta con una herida suya, entonces sale esta cosa como de la justicia. Y además, claro, el mago utiliza el chivo expiatorio, como de que eso nos resuena mucho también Claro, esto de otros momentos históricos. está basado en un libro del año 1995, porque podríamos pensar, está perfectamente encajado en nuestros días cuando estamos viendo las persecuciones Total. a inmigrantes en Estados Unidos, como la sociedad, cómo se crea un subrelato, como las fake news, la neolengua, la verdad, cómo se utiliza para manipular a la población y que odien a algunas personas y tal. Todo esto viene recogido de una forma muy amable dentro de la obra, pero que se entiende bien. Porque es de un libro del año 95, ¿no? Sí, el libro es de Gregory Maguire, lo que pasa es que el musical es la adaptación a ese libro. Entonces sí que hay algunas cosas como más fantásticas y como más de magia que se han incorporado para el musical. Y evidentemente con la partitura de Stephen Schwartz, que es una barbaridad también. Y entonces ahí está Cristina Picos, caracterizada de verde, de ser verde, y brillas extraordinariamente en la obra. Te lo tengo que decir, Cristina, yo salí absolutamente fascinado por el personaje que haces, por la voz que tienes, que es un auténtico despliegue de... Joder, muchísimas gracias, de verdad. De talento. Y claro, esto me sirve también para preguntarte, ahora hablamos ya de la obra y de otras cosas, pero ¿cómo acabas tú siendo cantante? Porque creo que tú estabas estudiando magisterio. Sí. Bueno, yo estudié magisterio bilingüe, entonces en tercero de carrera hice un intercambio con la Universidad de Roehampton, en Londres, perdón. Y... Suerte. London. Entonces, allí, bueno, yo tenía como pues varios grupos de amigos y una de mis amigas que estudiaba traducción le era súper fan de los musicales, le encantaban. Yo es que no sabía ¿Esto en qué año? era. Esto estamos hablando de ¿Hace cuántos 2016. O sea, hace 10 años. Sí, 2016, madre mía, 10 años. Y allí, pues nada, fui a ver El Fantasma de la Ópera, me gustó, pero tampoco, bueno, o sea, perdón, pero no me voló la cabeza, como hablando mal y pronto. Y luego me recomendó que fuese a ver Los Miserables. Y entonces justo venían ese fin de semana mis padres a verme y digo, bueno, pues vamos a hacer plan de Londres, musical, Miserables. Claro, cuando vi eso, o sea, no te exagero, o sea, yo me pasé las 3 horas que dura el musical con la boca abierta, cayéndome lágrimas. O sea, acabé el primer acto en plan, este es el mejor día de mi vida. En plan, mis padres como flipando. Wow. Claro, salí de allí y les pregunté, vale, tengo una pregunta. O sea, como, ¿esto es un trabajo? O sea, como, no estoy entendiendo. En plan, ¿puedes trabajar de esto? O sea, es que no entendía que eso fuera un trabajo. Y claro, me empecé a informar y es que, claro, había un mundo entero y en España también. O sea, a mí me faltaba muchísima cultura del mundo del teatro musical. O sea, del teatro también, pero en concreto del teatro musical. Entonces empecé como a investigar en ese último cuarto año de carrera, que lo terminé. Y el día antes de graduarme les pregunté a mis padres que si les parecía bien esto, en plan de... cosa? Como por lo menos probar. Darme un plazo, un plazo de 2 años máximo y probar. Y ellos me dijeron, por supuesto que sí, adelante. Y claro, tú sí tenías experiencia musical, porque además con una cierta técnica, pero en instrumentos musicales. O sea, yo estudié en el conservatorio, pero mi instrumento era flauta travesera y pícolo también. Pero es verdad que con la voz era como, pues la típica niña, qué bien canta esta niña, pero no me había formado nunca como, ¿sabes? Como clase de canto y técnica vocal oficial. Entonces cuando descubrí cómo, es que claro, hay un mundo alrededor también de la técnica vocal y de cómo funciona el instrumento que es nuestro cuerpo, ¿sabes? Y tuviste que formarte en eso, tuviste Claro. que, entiendo, entrar en una escuela, porque es un grado muy profesional el de los musicales, y este en concreto es muy exigente. O sea, yo te vi unas entonaciones que digo, pues tiene una voz increíble, o sea, es muy trabajada. Sí, o sea, es verdad que yo tengo mucha suerte porque una de mis profesoras que encontré en esa escuela, que se llama Esther Izquierdo, pues ha sido mi vocal coach también prácticamente toda mi carrera estos 10 años, 9.
Y es verdad que como que la base un poco de todo lo aprendí con ella. Luego también fui complementando con otros profesores maravillosos también. Intenté pues formarme en las diferentes disciplinas, o sea, pues en danza, en interpretación con otros profesores, en canto. A día de hoy me sigo formando, o sea, yo siento como que es una profesión muy chula porque no termina. Entonces eso a mí me gusta mucho porque siento que siempre hay margen de mejora y depende para qué musical vayas, también tienes diferentes técnicas vocales. O sea, de repente aquí es una cosa como muy visceral, muy abierta, un mixto, pero con zonas de pecho, como decimos nosotros, ¿no? Que dividimos en mixto pecho y cabeza. Y hay otros musicales que se usan una técnica un poco más clásica, un poco más legit, o sea, como que dentro de la voz hay un abanico increíble de oportunidades, entonces a mí eso me fascina. Vas a cantarnos. Si tú tocas el piano, yo sí canto. No, eso es una maldad. No, claro, no, porque yo Esa es la condición. No, Hay porque que yo dar toco muy un- mal el piano y se va a notar mucho. No, hombre, no No es es verdad. se va a notar mogollón. Tú Mogollón. demuestra ahí, hay que Mogollón. arriesgarse. Sí, lo que tú quieras. No, pero, y hay mucha diferencia entre... Porque, claro, digo, a mí me gusta cantar en secreto. Aunque el otro día me subí a Instagram con mi dulce y aflautada voz. Cometí un gran error, claro, porque ahí empezó el festival. Seguro que no. Pero la cuestión es que hay mucha diferencia entre la Cristina que cantaba en forma de aficionada, con todos los conocimientos, ¿cambia realmente tanto la mirada sobre...? O sea, ¿cualquiera puede cantar con formación o realmente tú ya tenías unas características muy concretas? Esto es una pregunta buena. Pues mira, el problema del canto y de cómo percibimos a la gente que canta bien o que canta mal, hay una cosa que es subjetiva, que es el timbre de la voz. Es decir, que incluso tu voz hablada, ¿no? Pues tu voz hablada puede agradar a unas personas o no gustar a otras. Es verdad que hay como unos estándares de lo que tú conoces de una voz agradable, tanto a nivel cantada, entonces eso es verdad que o lo tienes o no lo tienes. Luego está la propia inteligencia musical que tenga cada persona. Es decir, yo sí creo que casi todo el mundo puede cantar. El problema es que si tú tienes una inteligencia musical que te permite afinar, por ejemplo, o sea, tener una buena capacidad para dar una nota y darla y afinar, es mucho más probable que mejores tu técnica vocal mucho más rápido. En cambio, si una persona que no es capaz de afinar tiene que aprender a afinar y eso se aprende a través a lo mejor de la memoria. Entonces, es un proceso más largo. No más o menos difícil, pero más largo. Entonces, yo lo que pienso es que sí tenía una buena predisposición o un buen timbre que puede sonar agradable en los oídos de otra persona y evidentemente al yo tocar un instrumento mi cabeza también y mi voz estaba como entrenada a poder pues afinar y a poder dar pues ciertas notas, que eso también es física, o sea, de que tú seas pues una persona que sea soprano, una persona que sea mezzo, un chico que sea tenor, o sea, eso va dentro de nacer, ¿sabes? De la suerte de Claro, nacer no así. todas las voces, ni todos los registros se pueden hacer. O sea, hay registros Eso que es. no puede... Pues si eres tenor, eres tenor. Pero dentro de que seas tenor, puedes trabajar registros más graves, ¿sabes? O puedes, o sea, con la técnica vocal lo que te permite es alcanzar una mayor amplitud en el registro que tengas. Entonces yo creo que pues dentro de esa pequeña inteligencia que yo tenía, trabajada por haber estudiado música, me hizo avanzar mucho más rápido con la técnica vocal, con una buena técnica vocal y una cosa sana. Que aún así yo he tenido lesiones también, vocales. O sea, yo he tenido Bueno, veo, derrames y... también cuidas mucho la voz. Ha llegado con 2 termos gigantes que ha colocado en la mesa y entonces dice, no, esto es que soy cantante. Es que soy cantante y los cantantes vamos con 2 bombonas de butano. Bombonas de butano total, o sea. Con 2 bombonas de butano. ¿A ti te gusta cuando te escuchas? No, no siempre. O sea, yo me juzgo mucho. Yo me juzgo mucho. Pero creo que eso es algo que nos pasa mucho a todos. O sea, nos juzgamos mucho la voz, no sé por qué. A ver, objetivamente, pues hay cosas que digo, bueno, pues esto creo que hoy lo he hecho bien, ¿sabes? Y hoy, pues un día que tal, vale. Pero es verdad que tiendo como a juzgarme mucho la voz. Bueno, vamos a hablar de Wicked. Decíamos, es una metáfora sobre el poder, sobre el totalitarismo, sobre la línea tan sutil que hay entre la bondad y la maldad, entre los errores que te convierten en un villano o en un héroe.
Cuéntanos un poquito eso, qué es lo que representa este Wicked? O sea, ¿cuál es la idea? ¿Es un mundo imaginario, un universo, decíamos, la precuela de El Mago de Oz? Pero ¿qué representa? ¿Cómo es eso, el contexto? A ver, yo creo que al final representa la historia que nosotros conocemos del mundo. O sea, es verdad que es un mundo imaginario y es un mundo ubicado pues en una especie de país, ¿no? Dividido en diferentes... O, bueno, no sé si país o continente, dividido en diferentes países, no lo sé, o ciudades, bueno, así. Y yo creo que al final lo que representa es que la gente pueda interpretarlo como parte de cosas que han pasado en la historia y que están pasando también a día de hoy. O sea, realmente es como un acercamiento de fantasía a una realidad que nosotros vivimos o que nosotros conocemos. O sea, yo creo que ese es como el concepto. Porque habla de una sociedad donde, bueno, se va manejando la opinión pública en una dirección o en otra, donde se aspira a mantener el poder, con lo cual se utilizan todos los recursos, la mentira, el asesinato, la desaparición, para mantener el poder del dictador totalitario que es Oz. Y hacerle creer al pueblo que hay un enemigo real, que nos Inventarse está intentando enemigos, quitar que el eso es muy trabajo, que interesante. nos está Sí. quitando pues opciones laborales, ¿no? Que eso es que es Y en el día a musical día. hay una heroína que eres tú en realidad, aunque hay otra más visible de cara a la gente, que la perciben como tal, pero alguien que se está preocupando por los derechos de las minorías, que está preocupándose por defenderlos y que por eso la convierten en una villana, porque es capaz de señalar que lo que se está contando no es cierto, ¿no? Pero habla mucho de cómo se propagan y se extienden las mentiras, que esto me ha parecido muy interesante también. Total. Sí, al final yo creo que también está este concepto de la fe, ¿no? O sea, cuando tú crees en algo o en alguien, pues la gente necesita creer en algo. Pues hay gente que no cree en Dios, o hay gente que cree en Dios, hay gente que cree en las energías, hay gente que en el horóscopo. O sea, como que yo creo que hay algo de la fe general que da como sentido a la vida. Entonces, cuando hay un grupo gigante de personas que tienen fe sobre, pues en este caso, un mago, ¿no? Que hace grandes milagros, que cumple los deseos de los demás, que les trae prosperidad al pueblo, pues entonces la gente acaba teniendo fe en esa persona que nos va a salvar, ¿no? Esto es como... Ahí lo dejo. Y el mago, pues al final, al toda esa gente tener fe, si ya tienes una fe ciega por algo o por alguien, dice, estas personas han venido aquí, nos han castigado y han querido robarnos y nos están fastidiando, pues al final toda esa gente que tiene tanta fe en ti va a acompañarte en eso, ¿sabes? Y va a pensar, claro, porque nosotros somos un equipo y a la gente le gusta ser partícipe de algo, sentir... O sea, somos seres sociales, entonces es súper importante que la gente se sienta como parte de un grupo, de un nicho, ¿sabes? Entonces todo eso es lo que acrecenta ese odio también a Elphaba. Que en este caso, Elphaba también comete errores, ¿eh? O sea, sin hacer mucho spoiler, pero tuviste alguna parte de la obra moralmente cuestionable. Sí. De su amiga y el trío amoroso que puede haber ahí. Sí. Entonces, Elphaba no es perfecta y a mí eso también me gusta mucho de ella, que al final... ella también es una persona con heridas que quiere ser querida, o sea, realmente quiere lo que todos queremos, que es sentirse aceptado y querido. Y en este caso, pues tienen esta cosa con este trío amoroso, que es verdad que es una cosa aparte. Bueno, triángulo. Triángulo, perdón. O sea, no trío, perdón. No aceptado e integrado, sino que... Sí, triángulo. Infidelidades mediantes. Varias, sin spoilers. Pero por eso dentro de que hay una parte de heroína, también se humaniza, ¿sabes? Bueno, y que es por amor, que no es por mezquindad. Está claro. O sea, ocurren historias... Está claro, y además él también... O sea, cada uno tiene sus propias decisiones, claro, de culpa y tal. Pero bueno, que es una decisión moralmente cuestionable. Pero si esto es lo más cuestionable que te parece de la obra, moralmente... Ya, a ver, es verdad. A mí me llama mucho la atención eso, en la persecución de las minorías, o que en este caso son precisamente aquellas personas o aquellos animales, porque viene caracterizado en forma de animal, que pueden hablar, pero que pueden razonar. Sí. Y que es un poco la lucha contra aquellos que se están destapando que están pensando demasiado. Eso es. Y entonces ahí, pues, bueno, tú te conviertes en una salvadora, en una protectora de un poco de ese colectivo. De ese colectivo, sí. Pero también es muy metafórico. Oye, ¿y qué percibes en la gente cuando desde arriba? ¿Cómo ves que reciben el musical? Pues
Y yo es que es verdad que no miro mucho como a la gente, pero sí lo que veo y lo que vemos muchísimo, sobre todo al final, en los saludos, es como que hay, o la energía que nos transmite el público es como de repente están riéndose y a los 2 minutos pueden estar llorando. O sea, hay mucha gente como que se emociona mucho. O sea, también evidentemente con la partitura que ayuda y acompaña un montón a la historia. Pero yo creo que dentro del drama, ¿no? y de la crítica también hay mucha comedia. Y también se tratan pues, pequeñas cositas con comedia que dan un poco como de aire, ¿no? a esta historia tan heavy. Y a la vez también noto eso, como que la gente se emociona mucho. Que lloran, que están como con el corazón a mil, ¿sabes? En los números estos de repente se pone a volar, de repente tal, de repente, Sí. no sé. Como que hay un momento como... Yo creo que les emociona justamente parte de esa historia de una persona que ha sido tan rechazada toda su vida que de repente ella crea en sí misma. O sea, creo que hay algo no solo de la ascensión o de vuelo y entonces te emocionas por eso, no. O sea, yo creo que la profundidad de eso es que ella, por primera vez, le da igual lo que piensen los demás y cree en sí misma. Y yo creo que eso es como que la gente le sube. Elphaba, tu personaje, mi impresión es que pones lo de la historia de amor ahí entre... Pero mi impresión es que es la única que sabe distinguir en primera instancia la diferencia entre el bien y el mal. O sea, entre lo que está bien y lo que está mal. Es que esto no está bien, es que esto no se puede hacer. Cristina es así, después del personaje. Porque luego no es tan fácil discernir eso y sobre todo cuando la vida te coloca como coloca la otra protagonista ante la eventualidad de ya, pero es que te va a ir de puta madre si te quedas callado. Y si miras para otro lado, y si tiras por aquí, y si... Oye, pues que luego el bien y el mal pues es muy relativo, o sea, depende, pues es que también han hecho cosas malas. Pero tú, después de esta experiencia, ¿en qué lugar te ubicas? ¿Cómo está tu grado de bondad y maldad? Es que esto es... Yo he conectado mucho con esto porque llevo como 2-3 años en conflicto con esto también. Porque he tenido como muchos pensamientos sobre qué está bien, qué está mal, qué cosa es moralmente o no aceptada, factible. O sea, como que he tenido mucho conflicto personal también con esto. Y he de decir que yo creo que conecto también mucho con Elfa porque yo soy una persona un poco justiciera. En plan, mi madre siempre me decía que yo era como defensora de delitos pobres, ¿era esto? ¿Cómo era esto? Sí. Sí, como que abogada de... ¿Sabes? Sí, vale. Sí, como que siempre era como la justiciera un poco. Entonces es verdad que cuando pasan como injusticias o las tengo como delante, incluso aunque no tengan que ver conmigo, me genera como mucha sensación como de ira y de querer hacer algo. Pero es verdad que hay veces que, claro, en cosas tan grandes como puede ser esto, es que ¿qué haces? Yo qué sé, pues sale ahora un caso en Estados Unidos, ¿qué hago yo desde aquí? ¿Sabes? O sea, yo es verdad que intento ser un poco como coherente con mis actos en Cristina, en mi día a día. Bueno, es Cristina Picos, el musical es Wicked, es muy recomendable, puede ser una historia familiar, estoy convencido de que a los chavales les puede gustar porque estéticamente está muy bien formulada, pero tiene un objeto más profundo, una lectura más profunda a través de un montón de metáforas que lo hace bastante atractivo. Así que, de verdad, enhorabuena. Brillas con luz propia en el musical, Cristina, y te agradezco muchísimo que te hayas acercado hasta el estudio. Gracias a ti. Gracias. No vamos a cantar porque no he ensayado, no me he preparado, no me he traído mi caldo en termo. Te dejo yo el mío si quieres. No me he traído yo mis termos, entonces no me veo cualificado, pero otro día te tienes que venir a gamberrear, a cantar. Un día gamberreamos. Una cosa un poquito más... Gracias, Cristina, de verdad. Gracias a ti.